Entonces, continuando con la reflexión inicial, vamos a examinar la vocación de Mateo, que es quizá uno de los relatos más hermosos de todo el Nuevo Testamento. Dice en el versículo 13: salió de nuevo a la orilla del mar, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Este versículo 13 es como el contexto general en donde Jesús realiza esta misión. Luego, utiliza al pasar. Fíjense que aquí el verbo pasar lo pone en infinitivo, mientras que con Simón y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan lo ponía en gerundio, pasando. Aquí no, aquí lo pone en infinitivo. Pero gerundio o infinitivo, siempre el verbo implica una acción, y en este caso implica un movimiento. Al pasar vio a Leví, nuevamente, pasar y ver, vio a Leví. El de Alfeo, primera identidad. Y luego, sentado al mostrador de los impuestos, segunda identidad. Era hijo de Alfeo y era nada menos y nada más que publicano. Los publicanos eran pecadores públicos. Los publicanos eran considerados lo que hoy podríamos llamar traidores a la patria. ¿Por qué? Porque los publicanos se aliaban al Imperio Romano para cobrar los impuestos. Roma era un imperio parasitario. Roma no producía nada. Roma vivía de los impuestos que cobraba a sus colonias. Entonces, ¿qué pasaba con los publicanos? Estos señores, aparte de ser, como digo, en un concepto actual, contemporáneo, aparte de ser traidores a la patria, eran ladrones, porque si tenían que cobrar 50 por parte del imperio, cobraban 80 y los otros 30 al marsupio, al bolsillo. Por eso eran personas excluidas socialmente hablando. Eran personas que no podían participar ni en el templo ni podían participar en las sinagogas. Personas que no se podían reunir con otras personas, sino con ellos mismos. Se podría decir que aquí Mateo, a diferencia de Simón y Andrés y de Juan y de Santiago, Mateo estaba en su lugar de pecado. En su lugar de pecado. Y Jesús pasa. Y Jesús ve. Luego le dice en este mismo versículo, que 14, que es largo, le dice, sentado al mostrador del impuesto, y le dice: sígueme. Pensemos, hermanos, por un momento en la fuerza de aquella palabra. Sígueme. El verbo seguir, pero en imperativo. Sígueme. El resultado fue: se levantó y lo siguió.
Mateo dejó atrás mucho dinero. Mateo estaba en el lugar donde había y se levantó y se fue con Jesús. Pensemos en la fuerza de esa mirada y pensemos en la fuerza de esa palabra, sígueme. En el versículo 15 dice: sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa de Leví, a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Fíjense que primero es Jesús el que pasa y encuentra a Mateo sentado. Ahora es él el que está sentado en la mesa de Mateo. Un judío no compartía, un judío del tiempo de Jesús no compartía la mesa con un extraño o con un desconocido. Para que un judío compartiese la mesa con otro, ¿verdad?, era necesario una afinidad sanguínea por ser familia o una afinidad por amistad. Pero fíjense, sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, o sea que se había formado una relación de intimidad. Pero ojo, seminaristas, ojo, oído, hermanos todos. Mateo se levanta de la mesa del pecado para sentarse en la mesa de la misericordia. ¿Se dan cuenta lo maravilloso de todo esto? Se levanta de la mesa del pecado para sentarse en la mesa de la misericordia. Todos necesitamos levantarnos, o que Jesús nos levante de la mesa del pecado y sentarnos con Él en la mesa de la misericordia. ¿Cuál es la mesa de la misericordia? No, la mesa de la misericordia es la Eucaristía. De la mesa del pecado a la mesa de la misericordia. Y podríamos llegar, en lo que se refiere a este relato, podríamos llegar hasta aquí. No vamos a comentar los otros dos versículos, para hacer una reflexión de lo que hemos visto hasta ahora. Como les decía al principio, la vocación es una gracia, gracia inmerecida, gracia que nos capacita para la misión, gracia que nos sostiene en la vocación. Porque no solamente llamar, sino que aquel que nos llama es el que nos sostiene. Sostiene al hombre y a la mujer casados. Sostiene al joven que en su juventud ha sido llamado para una misión. Sostiene al soltero. Sostiene a la soltera. Sostiene al seminarista. Sostiene al religioso, a la religiosa, sostiene al sacerdote. Es gracia que llama, es gracia que sostiene. Y esta experiencia
de levantarse y dejar la mesa del pecado para sentarse en la mesa de la misericordia, es una experiencia que se va repitiendo día a día. Es decir, cada día, para aquel, para aquella que ha sido llamado, ¿verdad? Cada día es una oportunidad, primero, para dejarse mirar por Jesús, porque eso fue lo primero que hizo, mirar a Mateo. Segundo, es una oportunidad para escuchar nuevamente el sígueme. Sígueme. Miren, yo veo a estos, vayamos al caso de la vocación sacerdotal. Ángel Gabriel tiene 23 años, ¿no? Una hormona con patas. Carlos tiene 25, otra hormona con patas. Alirio tiene ¿cuánto? 21, otra hormona con patas y peor. Escuchen ustedes una cosa, ustedes tres. Aunque estén enredados en las situaciones de pecado más difíciles, siempre tendrán la oportunidad de ser mirados por Jesús, y no precisamente una mirada acusadora, no una mirada condenatoria, sino una mirada misericordiosa. Siempre escucharán en los oídos, en la mente y en el corazón, sígueme, y siempre tendrán oportunidad de levantarse de la mesa del pecado para volverse a sentar en la mesa de la misericordia. Siempre, siempre. De tal manera que aquel que se desanima por haber cometido un pecado, ya comete doble pecado, porque el desánimo ante el pecado es señal indiscutible de soberbia. Solo los humildes aceptan con paz que son pecadores, y solo los humildes aceptan con paz la posibilidad de levantarse de la mesa del pecado para sentarse en la mesa de la misericordia. De tal manera que si ustedes el día de mañana tienen la desgracia de pasar la noche con una mujer retosando en una cama, que Dios y la Virgen los libre de semejante cosa, se levantan y celebran la Eucaristía. Evidentemente, con el firmísimo propósito de confesarse con toda sinceridad lo antes posible. Pero desánimo ninguno. Lo mismo que ustedes, que cada uno realiza una misión dentro de sus comunidades y dentro de sus parroquias. No se desanime por nada ni por nadie, y muchísimo menos por el pecado. Porque, repito, el desánimo que nace de la conciencia del pecado, ese desánimo es señal indiscutible de una profunda soberbia. Somos llamados para la misericordia.
somos llamados para la misericordia, primero, para vivirla nosotros, y segundo, para ser testigos de esa misericordia en un mundo que está tan loco que en esta reciente guerra de Irak y de Israel, había gente en el Medio Oriente que miraba los misiles y aplaudía y festejaba y celebraba los misiles. ¿Cuánta misericordia está necesitado nuestro mundo y de cuánta misericordia está necesitada la humanidad? Por lo tanto, llamados para la misión en la misericordia y desde la misericordia. Primero, misericordia que experimenta cada uno de nosotros. Y al experimentar la misericordia, nos convertimos en testigos de la misericordia. Y aquí debemos revisarnos todos, porque a continuación los otros dos versículos de este pasaje de San Marcos están los fariseos que critican a Jesús, que no entienden cómo Jesús se mezcla con publicanos y pecadores. Y no cabe duda de que una gran tentación de la gente de iglesia es siempre albergar la falsa conciencia de que somos mejores que los demás. Una de las grandes tentaciones de la gente de iglesia es portar una pretendida superioridad moral por encima de la gente. Y no, hermanos, la única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros estamos más cerca de la misericordia o de la fuente de la misericordia. Por esa razón es importante que en tu misión asumas la misericordia como un desafío. El desafío de dejar que el Señor tenga misericordia de ti y al mismo tiempo el desafío de ser un testigo de la misericordia para todo aquel con el que te topes en el día a día de tu vida. La misión de padre, la misión de madre, la misión de catequista, la misión de servidor del altar, la misión, en fin, sea cual sea la misión que realices en la iglesia y desde la iglesia, que esa misión esté marcada por una experiencia de misericordia. Y qué bueno que cada uno de nosotros seamos mediadores de la misericordia. Que mucha gente tenga la oportunidad de levantarse de la mesa del pecado, de la mesa de la exclusión, de la mesa de la marginación
de la mesa del desprecio público, de todas esas mesas, para sentarse en la única mesa a la que todos estamos llamados, la mesa de la misericordia, que se expresa en la mesa de la Eucaristía. En la mesa de la Eucaristía. Luego, el segundo relato que quiero comentarles está en el capítulo 3 de Marcos, versículos del 13 al 19. De estos versículos solamente voy a comentar los 3 primeros: el 13, el 14 y el 15. Dice: Jesús subió al monte. Eso es lo primero que se dice de Jesús, que subió al monte. Recordemos y tengamos siempre presente que en la Sagrada Escritura el monte es lugar de la revelación de Dios. La montaña es lugar de la revelación de Dios. Por eso las montañas de la Grita, Pregonero, Queniquea, San José de Bolívar, Seboruco, Santana y el Piñal menos. En el Piñal hay burras. No, que después en el Gabriel se pone bravo. Bueno, qué cosa, ¿no? Cuando yo tenía la edad de Ángel Gabriel, yo hice la profesión solemne. Sí, señor. La profesión de obediencia, pobreza y castidad hasta la muerte. Imagínense, 23 años. Madre, muy poquitos años de semejantes votos. Eso sí, han pasado de eso ya 33 años y cada día vivo más feliz siendo lo que soy. Bueno, entonces Jesús subió al monte. El prototipo del monte, en la Escritura hay muchos montes. ¿Sí? Está el monte Sinaí, está el monte Carmelo y está el monte Tabor, está el monte de los Olivos, pero el más emblemático de todos es el monte Sinaí. Para el Antiguo Testamento, para el Nuevo, ¿sí?, la montaña de las bienaventuranzas, la montaña de la nueva ley. Dice: llamó a los que quiso, porque esa es una de las características de la vocación. Miren, hermanos, yo me siento feliz y realizado de ser dominico, pero a mí me hubiese encantado ser monje trapense o cartujo, solo que el Señor no me llamó. Llamó a los que Él quiso. ¿Por qué? Porque la vocación es de Él y Él la da a quien quiere. Es decir, nadie tiene derecho o nadie tiene mérito para una vocación determinada, sino que nos ha llamado porque Él quiso. Nos ha llamado porque Él quiso.
y se fueron con él. Luego dice, e instituyó, en el versículo 14, e instituyó 12 para que estuvieran con él. Alirio, presta atención. E instituyó a 12 para que estuvieran con él. ¿Se acuerdan que les decía al principio que la primera dimensión de la llamada era llamada a la vida y llamada a la dependencia de Dios? Muy bien, aquí dice, e instituyó a 12 para que estuvieran con él. Estar con él. Esa es la primera llamada, estar con él. O esa es la primera misión, estar con él. Y estar con él es lo que conocemos con el nombre de oración. Estar con él es lo que conocemos con el nombre de oración. Dice la gran Santa Teresa de Jesús que no es otra cosa, a mi parecer, la oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Qué cosa más hermosa. Libro de su vida, capítulo 8. Que no es otra cosa, a mi parecer, la oración mental, sino tratar de amistad, estando, fíjense, el verbo estar en gerundio, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Por eso, para el llamado, para el que ha recibido una vocación, para la misión y para la misericordia, es imprescindible una vida de oración. Por eso yo suelo decir, y lo digo con todo el convencimiento del mundo, que aquel cristiano laico, cristiano religioso, cristiano sacerdote, que no dedique un tiempo para estar con el Señor y que viva su vida como un continuo estar con Él, esa vida cristiana, laical, esa vida religiosa, esa vida sacerdotal, carecen de sentido. ¿Me explico? ¿Cómo te llamas tú? Ruth. ¿Y dónde está Noemí? ¿Cuántos años tiene Ruth? 31. 31. Y eres soltera. Bien. Eso es como si Ruth se consiguiera por ahí un feo de esos y se casara y después decidiera no tener intimidad con él. ¿Eso tendría sentido? ¿Tendría sentido? No nos noto con mucha convicción. ¿Tendría sentido? No. Pongámoslo en términos empresariales. Usted, el negrito, ¿en qué trabaja? Repuesto de vehículos. Repuesto de vehículos. Repuestos de vehículos. ¿Y usted es dueño? ¿Es gerente? Eso es, ¿y cómo se llama usted? Domingo. Domingo.
o como mi fundador. ¿Y cuántos años tiene usted? 35. ¿Y es soltero? ¿Está casado? ¿No está casado? Luego soltero. Pues ahí está Ruth. Ahí está Ruth. Y Ruth es muy bonita. Oye, Domingo, Ruth es muy bonita. Usted es negro y feo, pero no importa. A ver, Domingo, y usted, que trabaja en esa venta de repuestos, ¿usted se reúne con el dueño de la venta de repuestos? Sería absurdo que no lo hiciera. Sería absurdo. Entonces, ser cristiano laico, ser cristiano religioso, ser cristiano sacerdote y no tener una vida de intimidad con Cristo, sencillamente eso no tiene sentido. Porque a lo primero, a lo que nos llamó fue a estar con Él. Miren, hermanos, yo estoy convencido de que los desastres que se producen al interno de la vida de la iglesia, en mucho tiene que ver con la deficiencia en la vida de oración. Evidentemente, y lo anota San Francisco de Sales en el texto que yo les recomendé. Dice San Francisco de Sales: un obispo no puede aspirar a tener la vida de oración de un religioso capuchino. Un cura que está en su parroquia no puede aspirar a tener el tiempo, el espacio que tenemos los religiosos para dedicarnos a la oración. Que no quiere decir que el cura diocesano no ore. Por ejemplo, conozco curas como el padre Félix Caicedo, que a todas luces se ve que el padre Caicedo lleva una vida de oración, porque eso se nota. Lo mismo que el padre Blanco. Eso a leguas se nota. Entonces, estar con el Señor. Pues Cecilia está sola con, ¿cómo se llama tu marido? Con Carlos, ¿sí? Están solos los dos. Pero Cecilia tiene que atender a Carlos. Porque yo me imagino que Carlos debe ser un inútil que no sabe ni hacer café. ¿Verdad, Cecilia? ¿No sabe ni hacer café? ¿Y sabe freír huevos? ¡Ay, pobre Carlos! Bueno, entonces, el tiempo que te quede, empléalo en estar con el Señor. Y más la gente de Santa Ana, que tiene la bendición de tener a nuestro Señor expuesto. Pero la gente del Táchira tiene esa bendición. Miren los que viven por ahí por Barrio Obrero, tienen nuestra iglesia, la iglesia de los redentoristas, la iglesia de la Coromoto, la iglesia de San José, la ermita, la catedral. Pero, ojo, a lo mejor domingo, el negro domingo, pues no tiene, sí, todo el negro domingo. A lo mejor el negro domingo no tiene la posibilidad de ir a la iglesia, pero
en medio de bujías y alternadores, tomar conciencia de que Jesús está en tu corazón. En medio de los afanes de... ¿Y usted cómo se llama? Jorge. ¿Cómo? Jorge. Jorge. ¿Y usted a qué se dedica, Jorge? Ya estoy jubilado. Ya está jubilado. O sea que tiene tiempo. A orar, Jorge, a orar. ¿Y cómo es que se llama aquel hermano? Rigoberto. Rigoberto. Yo tenía un perro que se llamaba Rigo. A ver, Rigoberto, ¿a qué te dedicas tú? Trabajo en el seminario menor, ayudando en la orientación vocacional y en la UNED como profesor. ¿Y ella es tu esposa? Sí. Muy bien. ¿Y cuántos hijos tiene? 2. Muy bien. Bueno, Rigoberto, de vez en cuando allá en el seminario una visita al Santísimo. Fundamental. Estar con el Señor. Que eso es la oración, estar con Él. Estar con Él. Y aquí quiero darles un testimonio. Yo, el domingo pasado, cumplí 29 años de haber sido ordenado sacerdote. Yo pensé que los seminaristas me iban a felicitar. Pero ¿qué va? El único Aguilar. ¿Y quién sabe qué andaba buscando? Porque yo del Aguilar no me fío. Ese Aguilar sí es buena gente. Bueno, a lo que voy. No puedo dejar pasar un día sin celebrar la Eucaristía. No puedo. De tal manera que cuando el padre Jonathan antier o ayer me dijo de esto, yo le dije al padre Jonathan, yo lo único que te pido es que puedas celebrar la Eucaristía antes, porque la misa conventual allá en mi casa es a las 6 de la tarde, no podía llegar. No puedo dejar pasar un día sin celebrar la Eucaristía. Entonces, hermanos, el Señor para nosotros tiene que ser una necesidad. Y dentro de la experiencia vocacional, vocación laical, vocación religiosa, vocación sacerdotal, la oración es fundamental y es esencial. Se podría decir que no hay una auténtica vocación si no hay, por lo menos, el esfuerzo en llevar una vida de oración y de unión con Él. Luego dice, instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Todo el mundo lee ese texto, autoridad para expulsar demonios, y piensa en exorcismo. ¿Sí? Bueno, y probablemente en el contexto sea probablemente en el contexto sea hacer exorcismo, pero definitivamente es un ministerio al que hoy no todo el mundo está llamado. No todo el mundo está llamado. Pero vamos a traducir expulsar demonios por hacer el bien. Combatir el mal, como dice San Pablo, a fuerza de bien. A fuerza de bien.
Entonces, hermanos, seamos conscientes de nuestra vocación, seamos conscientes de lo que tenemos entre las manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.